Está un poquito larga las vacaciones, pero bueno, ahí vamos. Vamos llegando. Hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios, pero vamos a lo que vimos, hermano. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado hablando este año, porque hermano, es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios, el propósito de Dios es que nosotros seamos transformados, que seamos cambiados, o sea, que cada día seamos diferentes, que no seamos los mismos siempre haciendo lo mismo y haciendo lo mismo. La palabra de Dios desea que tú seas transformado, que seas cambiado, que yo sea transformado, sea cambiado. Decía la semana pasada, inclusive aún el cuerpo humano todos los días es diferente. Nosotros cada día estamos cambiando las células, estamos cambiando el cabello, o sea, estamos cambiando nosotros en lo físico. Y es importante, hermanos, que en lo espiritual también nosotros vayamos cambiando, transformándonos. Veamos, vimos y entendimos, hermanos, que era necesario y reconocimos que era necesario, hermanos, que nosotros tuviéramos un cambio urgente, hiciéramos un cambio urgente en nuestra vida, porque no podemos seguir siendo los mismos, haciendo lo mismo y recibiendo los mismos resultados mediocres que hemos venido recibiendo. Nos hemos acostumbrado, hermanos, a ser cristianos de iglesia, a ser cristianos de sillas, y exactamente es lo que seguimos haciendo todos los días. Y nos acostumbramos a meliorar la palabra, o sea, nos acostumbramos a ser mediocres, hermanos, y eso es lo que nosotros recibimos cada vez que tenga la mediocridad. Empezamos ahí diciendo que todo el mundo dice feliz año, feliz año, feliz año, pero digamos, ¿qué es un feliz año? Feliz año no solamente decir terminé este año con un balance en mi banco de tanto dinero, o terminé este año. No, el feliz año, hermanos, es que nosotros debemos entender que nuestra felicidad está en las manos de Dios, que no es lo que nosotros hagamos, lo que nosotros tengamos, sino que la felicidad está en las manos de Dios, hermanos. Entonces, comenzamos el año 2019 diciendo que para que tengamos un cambio en nuestra vida, para que tengamos un cambio verdaderamente en nuestra vida, nosotros necesitamos tener de cambiar nuestra actitud. No podemos seguir con la misma actitud que traemos. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que traer actitudes nuevas a nuestra vida. La segunda enseñanza, hablamos de cómo iniciar este año con una nueva actitud, una actitud de arrepentimiento y de cambio. Perdón, la primera enseñanza hablamos de la cambio de actitudes, cambiar nuestra actitud de arrepentimiento y cambio, tener una actitud de agradecimiento, una actitud de perdón, una actitud de fe, o sea, tener nueva actitud en nuestra vida. No levantarnos todo el día y decir, otro día más, ahora para dónde cojo. No, levantarnos con la actitud de fe, con el emprendimiento, con alegría, de saber que el Señor nos dio un día más de regalo, tenemos un 24 más de oportunidad, tenemos el Dios Todopoderoso a nuestro favor. Una actitud, hermanos, de agradecimiento, levantarnos cada día y decir, Señor, gracias por este precioso día que nos regala. Señor, gracias por la noche que nos permitiste pasar, y gracias porque esta creación que tú hiciste fue para que yo la disfrutara, ¿verdad? Un cambio, hermanos, una actitud de cambio y de arrepentimiento. Señor, me arrepiento por todo lo que he hecho en mi vida, por todos los pecados que he tenido, y deseo cambiar. Una actitud, hermano, donde nosotros veamos, ¿verdad?, que de la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Pero hablábamos, hermanos, y decíamos que esa actitud o esos cambios no solamente vienen por nuestro querer o por nuestra voluntad, sino es necesario que nosotros tengamos un encuentro con Jesús para que ese cambio venga a nuestra vida. Hay un antes y un después. Es necesario que tengamos un encuentro real con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos ese cambio en nuestra vida. El encuentro con el Señor trae arrepentimiento, y ese arrepentimiento trae cambio a nuestra vida, porque nosotros nos arrepentimos, hermanos, de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, y vamos a cambiarlo. Hermanos, lo que estamos nosotros viviendo el día de hoy es el resultado de lo que hemos hecho el día anterior. O sea, lo que tú estás viviendo ahorita en enero del 2019 es el resultado de lo que hiciste en el 2018. Las decisiones que tomaste en el 2018, hoy en día estamos viendo los resultados. Si tomaste una decisión mala, equivocada, errónea, hoy vas a ver los resultados. Si tomaste una decisión sabia, una decisión de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, hoy vamos a ver los resultados y vamos a ver que nuestra vida espiritual ha cambiado, nuestra vida familiar ha cambiado, y hemos tenido cambios positivos en nuestra vida espiritual. Decíamos que el encuentro con Jesús trae arrepentimiento. Es necesario, hermanos, encontrarnos con Jesús. Es necesario que nosotros tengamos un encuentro con Jesús para tener arrepentimiento, genuino y hacer los cambios. Hablamos nosotros del ejemplo del libro de Hechos 9, cuando
Saulo, dice la palabra, se encontró Jesús. Saulo era el perseguidor de Jesús y pasó a ser predicador de Jesús. O sea, hubo un cambio radical en la vida de Saulo. ¿Por qué? Por el encuentro con Jesús. No porque él lo quiso hacer, sino porque el encuentro con Jesús trajo a Saulo arrepentimiento y cambio. Compartimos, hermanos, el Salmo 14.1 y el Salmo 53.1, que nos hablaba del necio. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras despreciables y no hay quien haga lo bueno. Y nos preguntábamos, hermanos, si nuestro comportamiento, si lo que yo estoy viviendo, si lo que estoy pensando, si lo que estoy haciendo, no me hace ser otro necio más como el que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice el necio en su corazón que no hay Dios, ¿verdad? Y que hacen lo malo y que no hay ni uno ni uno. Pero muchas veces, hermanos, nuestro comportamiento nos hace ser como esos necios. Aunque no digamos que no hay Dios, aunque no negamos de palabra, pero lo estamos negando ¿con qué? Con nuestros hechos, con nuestras obras. Hoy hablábamos sobre el testimonio, lo importante que es el testimonio, no solamente para que los hermanos me vean santo y puro, sino el testimonio que yo vea a las personas de afuera de la iglesia. Necesitamos, hermanos, tener un testimonio que la persona diga: ok, este hombre tiene algo especial, algo raro, no es un necio como todos los necios que llegan a Dios. Hablábamos en otros y nos preguntamos si ese testimonio, si en realidad la palabra de Dios hace algo en nuestra vida, ¿cómo impacta la palabra de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra moralidad, en nuestra forma de pensar y de hablar? Porque muchas veces nosotros cogemos la palabra de Dios y naturalmente nos aprendemos de memoria y tomamos con agrado y entendemos bien la palabra de Dios cuando trae promesas. Esa sí nos gusta, ¿verdad? Que bueno, el pastor nada me faltará y todas las promesas que te da el Señor para nosotros. Pero rara vez tomamos la palabra de Dios, la entendemos y dejamos en práctica las palabras de exhortación. Eso no nos gusta, eso no las entendemos, ¿verdad? O mucha gente dice: eso es cosa del Antiguo Testamento. Pero las bendiciones y todas las promesas sí las entendemos y las tomamos en nuestra mente. Y yo decía que el Señor me ha colocado en mi corazón que me preguntara si realmente yo creía que Dios existía. Que me preguntara qué lugar ocupaba Dios en mi vida. Que me preguntara qué impactaba, de qué manera impactaba su palabra en mi manera de obrar y de actuar diariamente. Y se acuerda que yo les confesé la verdad, me dio pena, me dio vergüenza delante de Dios cuando yo entendí: Señor, verdad que tú no ocupas el primer lugar de mi vida. Hermanos, que seamos francos, no porque yo sea el pastor, ni porque ustedes sean religiosos, espirituales, no. Lo que hablaba esta mañana Jorge decía, y me gustaba eso, porque él se colocaba como ejemplo y no decía ustedes son, sino decía nosotros todos tenemos la costumbre de levantarnos y medio orar al Señor 2 o 3 palabras y coger el día y hacer la voluntad nuestra. Pero hermanos, el Señor desea que nosotros lo coloquemos a Él en el primer lugar. Yo quiero comenzarles a algo, y es que este año yo hice como propósito, como meta, como una cosa prácticamente de obligarme de no salir de mi casa sin arrodillarme y orar. Eso lo propuse yo como meta. Hermanos, y hasta el día de hoy lo he cumplido. Eso que ha pasado desde enero lo he cumplido. Por más que tengo afán, tengo cosas que hacer, y cuando yo llegando a la puerta me acuerdo: Señor, yo te hice una promesa, y me devuelvo, me arrodillo y oro. Aunque llegue tarde a la reunión, aunque no pueda llegar, pero la promesa mía era que antes de dejar de mi casa yo tenía que arrodillarme y orar al Señor. Hermanos, necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, volver, hermanos, al comienzo. Tenemos que comenzar a buscar la palabra de Dios, a buscar al Señor. Tenemos que comenzar, hermanos, a buscar de Dios. La tercera semana, la semana pasada, hablamos algo sobre que no juguemos más a ser cristianos, porque lastimosamente hoy en día la mayoría de las iglesias están llenas de personas que están jugando a ser cristianos, y nosotros nos contamos en una de ellas. Nosotros creemos que ser cristiano es llegar a la iglesia con 8 días, llegar temprano. Ser cristiano es decir al hermano: Dios te bendiga, mandar un mensajito de texto con palabras de Dios, y eso no es ser cristiano. No estamos jugando a ser cristianos. Nosotros necesitamos, hermanos, ya de una vez por todas pensar que debemos de cambiar nuestra forma, nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir la vida del Señor. Debemos dejar de jugar de cristianos. Yo decía
que nuestro amigo, el diablo, el Satanás, él no juega a ser el diablo. Él siempre es el diablo. Y el apóstol Pedro nos dice que debemos ser sobrios y velar, porque el adversario está como león rugiente buscando quién está jugando a ser cristiano para devorar. El adversario está buscando quién está jugando a ser cristiano para devorar. Porque si en realidad yo soy cristiano, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos resistir al diablo y el que huirá de nosotros. Pero si yo estoy jugando a ser cristiano, ¿cómo voy a resistirlo? Si no sé ni la palabra, si no tengo ni fe, si no tengo ni el conocimiento, ni creo que solamente la presencia de Dios hace que Satanás huya de nosotros. Entonces, nosotros no podemos seguir jugando a ser cristianos, hermanos. No podemos seguir jugando con el pecado. Ahora, algo importante, hermanos, que queremos saber es que si seguimos jugando a ser cristianos, fácilmente vamos a caer en las garras del enemigo. Dice Proverbios 6, 27, 28, decía, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que se queden sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se queden sus pies? Y esa era la pregunta que yo decía. Si nosotros jugamos con el pecado, ¿no creen que podemos caer en el pecado? Si yo ando jugando con fuego, ¿no creen que me puedo quemar? Y eso es la palabra de Dios. ¿Cogerá al hombre una llama y la envolverá en su vestido sin que se prenda su camisa? ¿O caminará el hombre por brasas encendidas sin que se queden sus pies? Hermanos, eso me trabaja a mí de reflexionar. Si nosotros como cristianos, como creyentes, seguimos jugando a ser cristianos, hermanos, nos vamos a quemar. Nos vamos a quemar. Entonces, hoy vamos a hablar de otro tema muy importante, hermanos, de los que hemos venido hablando, de los que dijimos de la actitud de cambio. Tenemos que tener una actitud, hermanos, una actitud nueva. Nosotros queremos y deseamos y necesitamos urgentemente cambiar nuestra vida, cambiar nuestra actitud, cambiar, hermanos, el modo que vivimos, la manera que hacemos. Al menos este año comience con un nuevo cambio, peínese diferente para que la gente vea que hay un cambio en su vida. No que se le diga, hoy el mismo cristiano el año pasado, las mismas palabras, los mismos dichos, los vestidos, la misma manera de obrar y de actuar. Al menos cambie ese peinado, que la gente diga, uy, yo llevo un nuevo look. No, es que el Señor cambió mi peinado. Yo este año pienso cambiarme el look, colocarme el look de Rafael y de Luis, a ver cómo me quedaría. Entonces debemos, hermanos, ¿verdad?, tener un cambio en nuestra vida, y es urgente. Ya hablamos de no jugar a ser cristianos. Hablamos de tener un cambio de reconocimiento y de conversión. Y hablamos, hermanos, de que nosotros no podemos dejar al Señor en un segundo y tercer lugar, sino tenerlo en el primer lugar. Hoy vamos a hablar algo importante, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que es un tema muy importante para la iglesia y para la vida de nuestra vida personal como creyentes. Es un tema que ahora hoy en día muy poquito se toca y muy poquito lo escuchamos en los sermones, en las prédicas. Vamos a hablar, hermanos, ¿sobre qué? Sobre el perdón. Es necesario, hermanos, que nosotros este año tomemos una actitud del perdón, una actitud de perdonar, que empecemos este año, hermanos, sabiendo que el perdón es importante en nuestra vida. El perdón es importante en nuestra vida. El perdón es tan importante en nuestra vida, dice la palabra de Dios, que hay oraciones que no son contestadas simplemente ¿por qué? Porque tienen estorbos. Yo te pregunto, si tú estás orando por algo y ves que es imposible, ¿por qué no haces un stop y miras, Señor, qué habrá en mi vida que están pidiendo que yo no reciba esa bendición? Dice la palabra de Dios, hermanos, que hay oraciones que no son contestadas. ¿Por qué? Por el estorbo del perdón. La palabra del Señor nos enseña en Mateo 18, 21 y 22, dice que debemos perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, no sabemos exactamente esta ecuación, el Señor con cuál resultado la dio, no sabemos ni qué resultado era el que el Señor quería decirnos. Pero yo pensé, dije, Señor, solamente tomémosla en que son 70 veces 7, son 7 por 7, 49, ¿son cuántas veces? 490 veces diarias. Yo pensé, Señor, 490 veces diarias por 365 días que tiene el año,
cuánto resultado es? ¿Sabe cuánto resultado es? Son 178.850 veces al año que tenemos que perdonar. Solamente con lo que dice el Señor, 70 veces 7. Yo te pregunto a ti, el día de hoy, ¿cuántas veces al año tú has tocado el tema del perdón? ¿Cuántas veces al año hemos perdonado a Él? ¿Verdad? Es increíble, hermano. El Señor dice que 70 veces 7, solamente tomemos lo que son 70 veces 7 al día, son 490 veces que tengo que perdonar. O sea, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a perdonar 178.000 veces al año. Y le aseguro que no llegamos, hermanos, ni a las 8 veces al año. Porque nuestro orgullo puede más. Nuestro yo, nuestro hombre puede más. Yo pedí perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón? Yo pedí perdón y déjenme confesar, hermanos, que yo era uno de esos. Igual que mi esposa, era uno de ellos. Yo decía, yo, un Villamil, pedí perdón. ¿Cuándo se esto eso? Muchas veces el perdón, pues, usted perdona, pero no olvida. Entonces no es perdón. Ese es el dicho común. Yo perdono, pero no olvido. Y en la palabra de Dios no existe eso. Porque el pero, en el original en griego, quiere decir cero. Entonces, cuando yo perdono, pero no olvido, entonces quiere decir yo perdono, pero cero, no estoy olvidando. O sea, y en la gracia del perdón es que tú tienes que olvidar. Tú perdonas y no es que olvides el hecho, porque ocurrió, pero sí olvidas el resentimiento de tu corazón. Yo os coloco un ejemplo, por decir algo. Yo me acuerdo el año pasado que hizo un frío tremendo, pero no lo siento ahorita porque estamos en pleno verano, ¿verdad? Me acuerdo que sentía frío, pero en este momento no lo siento porque el clima es diferente. Así es el perdón. Tú tienes que recordar lo que pasó porque fue un suceso en tu vida, algo que tocó tu vida, algo que afectó tu vida, tu mente, algo que te impactó. Tienes que acordarlo porque fue algo que pasó en tu vida. Pero es diferente acordarnos, hermanos, con resentimiento y acordarnos que pasó y cada vez que me acuerdo como que siento que me entierran algo en mi corazón y acordarme que cada vez que esa persona como que se me acaba el mundo. Es diferente a acordarme, en tal año me pasó eso, pero gracias al Señor ya estoy sano. Entonces, tú perdonas, pero no olvidas. No es que no olvides el sentimiento, no olvides el suceso, el hecho. Pero el resentimiento sí tienes que olvidarlo, porque la palabra de Dios nos ordena, hermanos, a perdonar ¿qué? 70 veces 7. Ahora, existen dos clases de perdón: el perdón divino y el perdón humano, ¿verdad? El perdón divino y el perdón humano tienen su fundamento en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, entendamos que el perdón divino es el que Dios nos otorga a nosotros, ¿verdad? Es el que nosotros clamamos a Dios, es el perdón divino el que tenemos nosotros por gracia. Y el perdón humano es el que nos otorgamos entre nosotros cada vez que nos ofendemos. Este perdón humano también se divide en dos. Puede ser el primero, cuando tú pides perdón, cuando ofendes a alguien, o cuando perdonas que te han ofendido, ¿verdad? Porque es diferente. Yo como humano tengo que entender que tengo que pedir perdón cuando he ofendido a alguien, ¿verdad? Y tengo que perdonar cuando me han ofendido a mí. Es muy diferente decir, bueno, yo perdono, pero no, yo tengo que saber cuando yo ofendí a alguien, pedir perdón. Tener la humildad, la valentía y la fortaleza de ir y decirle, hermano, perdóneme, yo cometí este error con usted, perdóneme por esto y esto, sí, lo perdono. O perdonar, este hermano a mí me hirió en mi corazón y lo perdono. Hermanos, como testimonio propio, los pastores recibimos, hermanos, todos y cada día cantidad digamos así, de traiciones. Nosotros muchas veces entregamos nuestra vida, nuestros días a personas, a hermanos, llegan a la iglesia, los recibimos con amor, caminamos con ellos y al poco tiempo, mucho tiempo, algún día se van y esos hermanos van a salir de la iglesia antes hablando mal del pastor. Y nosotros, que nos queda en nuestro corazón, perdonarlos. Nosotros no podemos vivir con el resentimiento de acordarnos, ay, este hermano me hizo tal cosa no, tenemos que tener un corazón de perdón. Y así tenemos que ser nosotros los seres humanos con un corazón de ¿qué? De perdón. Entonces decíamos que es importante que entendamos que el perdón humano se divide en dos: en el saber pedir perdón cuando ofendemos y el perdonar cuando nosotros hemos ofendido. Es importante, hermanos, que practiquemos el perdón. El Señor nos enseña
que es necesario estar en paz con todos antes de traer una ofrenda al altar. No solamente estamos hablando de la ofrenda del diezmo, estamos hablando de que cuando tú traes una ofrenda al altar es algo que tú traes para el Señor. Puede que hagas un servicio, puedes que estés orando por alguien. Antes de que traigas tú la ofrenda al altar, hermanos, tienes que revisar tu corazón. Mateo 5, 23, 24 dice: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que a tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Hermanos, ¿es importante el perdón o no? Dice, antes de que vengas a mí a traer tu ofrenda, date cuenta que estás en paz con todos. Y si te acuerdas que tienes algo contra alguien, deja aquí tu ofrenda y ve primero y reconcíliate. Ve primero y pide perdón. Ve primero y perdona y luego sí vienes y traes la ofrenda a mí. ¿Es importante o no es importante el perdón? Entonces nosotros estamos acostumbrados a llegar a la iglesia a traer la ofrenda, el diezmo y la ofrenda que nosotros traemos al Señor, simplemente como por decir algo, ahí está Señor lo que le traigo. Pero no entendemos que para traer la ofrenda, para que el Señor reciba esa ofrenda fragante, tenemos que traerla cuando nos hayamos revisado nuestro corazón y no tengamos nada contra nadie, ni que tenga nada contra ti. Tienes que, hermano, primero que todo, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda al altar. Hermanos, la falta de perdón es algo que viene a interponerse, es algo que está obstaculizando la relación tuya con Dios. La falta de perdón, hermanos, es como una pared que se levanta entre tú y Dios. Muchas veces nosotros no creemos eso. Muchas veces nosotros pensamos, yo tengo una relación con Dios, pero es que no puedo ver a mi hermano, pero ni en pintura. Y yo he escuchado eso de cristianos. No, yo pastor, yo tengo una relación con el Señor, yo oro, ayuno, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo canto, yo bailo, yo para el Señor todo. Pero es que tengo una cosa con mi hermanito que de verdad que no puedo verlo ni, es que no me lo aguanto. Estamos haciendo las cosas que no son. Porque el Señor nos está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y si tú no amas a tu enemigo ni perdonas al que te ha ofendido, estás levantando un muro delante del Señor y tú estás creando un abismo, un hueco que no va a ser fácil de arreglar hasta que tú pidas perdón. Entonces, hoy en día, ¿cuántos creyentes hay en las iglesias, hermanos? Hoy en día, ¿cuánta gente sentada en las iglesias, hermanos, que tienen un resentimiento en su corazón, que tienen raíces de amargura en su corazón? Personas que han sido heridas con sus padres o sus madres, sus hermanos, sus familiares, alguna persona, y tienen una herida en su corazón y no han podido perdonar y tienen ahí en su corazón algo y ese algo se va creando, se va aumentando hasta que echa raíz y se llama raíz de amargura. Y vas a la iglesia y oras y levantas manos y alabas y cantas y hacen todo lo que da, pero en tu corazón hay una raíz de amargura que no permite que tus oraciones ni que tú llegues a recibir la gracia del Señor. Esa raíz de amargura, hermanos, no se arranca yendo a un tipo a comprar un matamaleza. La gente cree, no, es que tengo una maleza en mi casa y le echo un spray. No, esa raíz toca arrancarla, como dice la palabra, de raíz, sacarla de raíz para que no crezca. Entonces nosotros no podemos, hermanos, seguir pensando en la ofensa que recibimos de nuestros padres, de pronto algún día de nuestro hermano o nuestros amigos, porque por la falta de perdón, hermano, hemos dejado crear esa raíz de amargura, sin darnos cuenta que esto nos está impidiendo alcanzar la gracia de Dios. Escúcheme bien, cuando tú guardas en tu corazón una raíz de amargura, cuando tú no has perdonado, dice la palabra de Dios que nos impide alcanzar la gracia de Dios. Yo quiero decirte algo. De nada nos sirve, hermano, decir que somos cristianos. De nada nos sirve decir que vamos a la iglesia. De nada nos sirve pretender ser espirituales. Y de nada nos sirve querer, hermanos, agradar al Señor si no va a alcanzar, ¿qué? Su gracia.
De nada te sirve a ti estar cada 8 horas en la iglesia a las 7 de la mañana esperando que lleguemos a abrir. De nada te sirve decir, no, es que yo alzo las manos y alabo al Señor. De nada te sirve, hermanos, si no vamos a alcanzar la gracia de Dios. Miremos lo que dice Hebreos 12:15. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Dice bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Entonces dice claramente que si en tu corazón hay una herida, hay una raíz de amargura, hay algo que no has podido sacar ni limpiar, dice hermanos que mire bien que alguno no deja alcanzar, no puede alcanzar la gracia de Dios simplemente por lo que está en tu corazón. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, si nosotros no estamos buscando la gracia de Dios, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué buscamos al Señor? O sea, no le da yo fundamento orar, leer la Biblia, alabar a Dios, buscar a Dios, si no estoy buscando su gracia. Y si yo quiero que la gracia de Dios llegue a mi vida, hermanos, pensemos qué hay en nuestro corazón que está impidiendo. En otras palabras, como dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Nos está diciendo que si no hemos perdonado, que si no hemos pedido perdón, no vamos a alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. Sencillamente, nos está diciendo, si tú no has perdonado, si no has pedido perdón, no vas a alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, el perdón es uno de los atributos más grandes que tiene el Señor. El perdón. Además, el perdón no es una opción. Todos pensamos que es una opción no, el perdón no es una opción, hermano. El perdón es algo que el Señor nos está mandando a hacer. Es un mandato que debemos cumplir, no es una opción. No es que si quieres perdonar, no es que es un mandato que el Señor te está dando. Efesios 4:31-32 dice, quítese de vosotros. Cuando dice quítese, quiere decir que nos despojemos, que nos arranquemos, que nos limpiemos. Dice, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Y toda malicia? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado. ¿A quién? A vosotros. ¿En qué? En Cristo. Entonces, hermano, no es una opción. No es una opción, es un mandato. No es que tú decidas perdonar, no, es que tienes que perdonar, porque eso es lo que el Señor te está pidiendo. Hermano, entendamos, hermanos, que la falta de perdón es un cáncer que está en nuestro corazón, en nuestra vida. Es un cáncer que está invadiendo nuestras venas. Es un cáncer, hermanos, que está creciendo cada día. Y si nosotros no le ponemos cuidado a ese cáncer va a acabar con tu vida espiritual y tu vida física. Está comprobado que muchos de los que están enfermos de la tensión, muchos están enfermos del corazón, muchas enfermedades que tienen que ver con eso, es porque por la falta de perdón, por la amargura que tiene la gente en su corazón, porque no pueden estar en paz, siempre están pensando en eso, están hoy, tienen un tiempo más o menos regular y de pronto ven a la persona que les causó algo y se les acabó el día, se amargan, traen rabia en su corazón, se irritan y comienzan, hermanos, a traer alta tensión, alta presión y demás. Entonces dice que el Señor, que si no perdonamos, podemos pedir perdón, no vamos a alcanzar su gracia. Decíamos que no era una opción, sino un mandato de Dios. Entendamos, hermanos, que no es que estemos nosotros, si queremos perdonar, no es que tenemos que perdonar. Porque la razón por la cual debemos de perdonar es porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Eso es lo que debemos de pensar nosotros. Si Dios te perdonó a ti, si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a quien ofendo? La falta de perdón se torna ¿en qué? En hipocresía. Un cristiano que no perdone es un cristiano ¿qué? Hipócrita. Porque no importa qué grande sea la ofensa que te hayan hecho,
no importa, no creo que sea más grande que la ofensa que nosotros le hayamos hecho al Señor. Mas sin embargo el Señor nos perdona. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Somos más que Dios? ¿Somos más que el Señor? Si Dios nos perdonó, ¿por qué no perdonó a nosotros? Dice la palabra de Dios en Juan 20:23: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes los retengáis les serán ¿qué? Retenidos. En otras palabras, no hay perdón. No hay perdón para los que no perdonan. Escúchame bien, no hay perdón para los que no perdonan. Y si tú perdonas, Dios te perdona. Pero si tú no perdonas, ¿cómo te va a perdonar Dios? Nosotros nos arrimamos y llegamos a Dios, buscamos a Dios pidiendo perdón. Y aún muchos no sabemos el Padre de nuestra memoria, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Somos hipócritas o no somos hipócritas cuando decimos eso? Somos hipócritas, ¿verdad? Que decimos, Señor, perdónanos ofender porque yo perdono al que me ofende. Y si va a dejar mi corazón, le aseguro, hermanos, que cualquier ofensa que me haya hecho todavía está en mi corazón, todavía está dando vueltas y no hemos perdonado. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que la falta de perdón nos hace volver hipócritas aún delante del Señor. En esto Cristo nos deja un gran ejemplo. Si vemos Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, Jesús, el Hijo de Dios, con su poder, con su autoridad, Él podía hacer lo que quisiera con la gente que estaba haciendo contra Él daño. Pero ¿qué dijo Él? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué ejemplo, ¿verdad? En vez de decir, Señor, caiga un rayo y parta a esta gente de acá con todos, tenía el poder para hacerlo, ¿verdad? El Señor te diría, ¿cierto? Solamente un soplo y salíamos como hormiguitas volando. Pero ¿qué dijo Él? Dijo, en la humildad dijo, Señor, perdónanos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para perdonar? Lo primero que tener en cuenta es que nosotros hemos sido ¿qué? Perdonados. Dice Efesios 4:31 y 32, quítese vosotros toda amargura, todo enojo, gritería, maledicencia y toda malicia, antes de venirnos unos con otros misericordiosos, perdonándonos nosotros como Dios también os ha perdonado a vosotros. O sea, primero te das cuenta que tenemos de perdonar porque nosotros hemos sido ¿qué? Perdonados. Segundo, que Cristo ya perdonó ese pecado. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Estábamos muertos en vida y nuestros pecados, y el Señor que nos perdonó nuestros pecados. Ahora, el tercero es que el pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Porque cuando tú ofendes a un hermano, no solamente estás ofendiendo a tu hermano, estás ofendiendo ¿a qué? A Dios. El pecado va directamente contra Dios, contra el Señor. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho todo lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Entonces, el acto práctico del perdón lo encontramos, hermanos, en Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Quién desea un tiempo de refrigerio? Todos, ¿verdad? Necesitamos un tiempo de refrigerio, pero para que ese tiempo de refrigerio venga a nosotros, dice la palabra de Dios, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, ya es hora que nosotros como cristianos, como creyentes, dejemos de jugar a ser cristianos. Si tú en realidad deseas que en tu vida haya un cambio, si nosotros necesitamos y deseamos un cambio en nuestra vida, empecemos por perdonar. Que el recuerdo que tienes en tu corazón de tu infancia, del maltrato de tu papá, de tu mamá, de algún hermano, de lo que ha pasado en el pasado, no esté siendo obstáculo para que tú tengas una relación con Dios. Cada vez que tú te acuerdas de lo que pasó y te acuerdas con enojo, ira, estás apartándote más
del Señor. Estás abriendo una brecha más entre tú y el Señor. No permitamos, hermanos, que el recuerdo traiga a nosotros ese distanciamiento de Dios. Cuando nos acordamos de algo que nos pasó y lo dejamos de salir de nuestra mente y va a nuestro corazón, comenzamos a maquinar peor y peor y peor. Y no vamos a poder vivir, ni descansar, ni tener la plenitud que el Señor desea, porque estamos ¿qué? Presos. Estamos presos, estamos atados a esa persona. Hoy es necesario, hermanos, que nosotros miremos nuestro corazón, el fondo de nuestro corazón. Muchos dirán, pero yo no tengo que pedir perdón, ni a quién pedir perdón. Y eso es mentira. Porque todos tenemos, al menos, a quien pedir perdón. Todos tenemos, al menos, a quien perdonar. Así que si hoy el Señor te ha hablado, el Señor ha tocado tu corazón, y te trae a tu mente alguna persona que te ha ofendido, o algún recuerdo del pasado, no dudes hoy tomar el teléfono, manden un mensaje o vaya personalmente y hable con ella, pida perdón o dale el perdón. ¿Para qué? Para que te sueltes, para que te sientas en libertad, hermano. Un cristiano que no está dispuesto a perdonar a otros encontrará rota su comunión con Dios. Escúcheme bien, si tú no estás dispuesto a perdonar, si tú no perdonas, tenlo por seguro que la comunión con Dios está rota. Mateo 6:15 dice, pero si no perdonas sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdona vuestras ofensas. ¿Qué hacemos tú cuando levantamos todos los días? Señor, perdóname por esto, esto y esto. Señor, perdóname esto y esto y esto. Pero lo hacemos casi mecánicamente. Porque si nosotros entendemos que antes de venir a pedir perdón, tenemos que perdonar, le aseguro que no correríamos tan rápido a pedir perdón. Si el Señor te dijera a ti, estás pidiendo perdón y has perdonado a tu mamá, has perdonado a tu hermano, has perdonado a tu familia, te apuesto que no correríamos tan rápido a pedir perdón. Estaba leyendo y encontré una historia que la esposa de un ministro, de un pastor, que por casualidad se enteró que su esposo ha sido infiel, que el pastor ha sido infiel. Inmediatamente se acabó el matrimonio, se cerró el matrimonio, se le acabó el ministerio al hombre. O sea, fue un desastre total. ¿Por qué? Porque cometió un pecado y todo pecado trae consecuencias. Pero este hombre se arrepintió, le pidió perdón al Señor y cambió su vida, y el Señor volvió y le restauró nuevamente su ministerio, le restauró todo a su alrededor. Pero su esposa no quiso perdonarlo nunca, porque había cometido un error. Entonces ella tuvo un sueño, y en el sueño vio que el Señor bajaba y le decía, tu esposo está conmigo en el cielo, y tú no vas a ir. Y él decía, pero ¿por qué si él cometió el pecado? Y dijo, él cometió el pecado, pidió perdón y se arrepintió, y tú no has podido perdonar la falta que cometió él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para impedir el mover de Dios en nuestra vida? ¿Por qué nosotros no entendemos que en nuestra vida, en nuestras manos, está, hermanos, recibir la gracia de Dios o no recibirla? Es necesario, hermanos, que hoy abramos nuestro corazón y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que traiga a nuestra mente a quién hemos ofendido. No solamente con palabras, sino con hechos. ¿A quién hemos ofendido? Piensa tú hoy, en este momento, ¿a quién le debes un perdón? ¿O a quién debes de perdonar para que estés libre? Acuérdate que cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es liberándonos de las personas con las que estamos hablando. Que no seamos más de los cristianos que llenamos las iglesias. Esta semana vi un mensaje que decía, una iglesia no es un lugar lleno de gente, sino es una gente llena de Dios. Y si empezamos nosotros a practicar el perdón en nuestra vida, te vas a dar cuenta cuántas bendiciones se van a desatar en tu vida. Y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. Aún tu aspecto físico tiene que cambiar. Porque esa cara de amargado, esa cara de persona que no tiene ni porvenir en su vida, te va a cambiar. Porque el perdón trae paz a tu corazón.
Hoy yo invito, hermanos, a la iglesia que nos unamos en oración y le pidamos a Dios que nos revele, que nos muestre a quién debemos nosotros soltar. Y si el Señor te ha colocado hoy en tu corazón la palabra o el nombre de alguna persona, no dudes en hacerlo, porque es el Espíritu que te está hablando, no soy yo que está hablando. Estamos hablando de la palabra de Dios. Si tú haces el paso de perdonar, te aseguro que las bendiciones que están retenidas en el cielo van a comenzar a llegar. No es tiempo que sigamos nosotros lamentándonos y echándole la culpa a los demás por nuestros errores y nuestros fracasos. Es tiempo que reconozcamos, es tiempo que miremos y tomemos, hermanos, la posición a la cual Dios nos trae, a que amemos a nuestros enemigos. Porque dice la palabra de Dios, ¿qué gracia o qué resultado tiene si amo a mi hermano? Tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por nuestros enemigos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Dios de los cielos, te damos por este momento, Señor. Gracias a Dios por esta palabra que has colocado, Señor.